Buenos días a todos, bienvenidos a mi canal, soy David Scores, bienvenidos a otra lección del curso de física post-newtoniana y hoy vamos a tratar de un tema muy interesante, cómo codificar en una función lagrangiana la gravitación newtoniana, que además nos va a dar una sorpresa al final de la presentación que seguro que muchos de vosotros no conocíais sobre la gravitación newtoniana clásica, la que nos enseñan siempre. Y bueno, estoy convencido de que nosotros hasta un cierto punto creíamos conocerlo todo de la gravitación newtoniana, ¿verdad? Porque realmente pues no tiene ningún misterio. Aquí como Obama dice, ¿no? ¿Y qué? O sea, la gravitación newtoniana, ¿qué tiene esto de nuevo? Pues bueno, esto es lo que nos enseñaron, que muy probablemente todos vosotros lo conozcáis, que si tenemos pues dos objetos, por ejemplo el Sol y la Tierra, que están a una distancia, r, la llamo r por ser una distancia radial, pues la fuerza de gravitación es una fuerza de atracción que por ejemplo pues sufre la Tierra respecto al Sol y cuyo valor es g, la masa del Sol, la masa de la Tierra, dividido la distancia que separa ambos objetos al cuadrado. Y siempre hemos trabajado con esta fórmula, estamos muy familiarizados con esta fórmula y estamos tan familiarizados o nos han enseñado en la escuela secundaria o durante toda nuestra educación. Nos la han enseñado tantas veces que muy pocas veces nos ponemos a pensar que esta fórmula no es la solución completa y que muy pocas veces nos las proporcionan. Lo que vamos a hacer para poder estudiar la fuerza de gravitación es, como hemos hecho en las lecciones anteriores donde hemos estudiado diferentes sistemas mecánicos y hemos derivado las funciones lagrangianas de esos sistemas mecánicos, pues lo que vamos a hacer es codificar la ecuación newtoniana de gravitación con una lagrangiana. Y la vamos a estudiar un poquito, tal y como hemos hecho en las lecciones anteriores. Y vamos a averiguar una cosa muy curiosa, que la fuerza de gravitación entre estos dos objetos no es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, sino al cubo de la distancia. Al cubo. Y diréis, ¿te has vuelto loco? Inverso al cubo de la distancia. Eso es prácticamente una auténtica herejía, David. Nos estás metiendo aquí, vamos, un bulo. Pero no, todo tiene su explicación. Y yo creo que en esta lección vais a aprender mucho más sobre la gravitación newtoniana de lo que os hayan hablado previamente. Y para ello lo que vamos a hacer es construir la lagrangiana de la gravitación newtoniana. Y como ya hemos visto en este curso y en otras lecciones, la función lagrangiana es básicamente una función que codifica las características que se conservan de un sistema físico, normalmente escalares, y normalmente la energía son cantidades que cumplen esta condición. Son cantidades escalares, no tienen direccionalidad, son números y además se conservan, como ya vimos en las primeras lecciones de este curso. Os voy a dejar un enlace al curso al final de esta lección, aunque también los vais a tener disponibles en la descripción a este vídeo. Y lo que tendríamos que hacer en este caso es construir una función lagrangiana, pues colocando la energía cinética, por ejemplo, de la Tierra, orbitando alrededor del Sol, y menos la energía potencial. Y en este caso tenemos que colocar la energía potencial gravitatoria. Pero como sabéis, la energía potencial gravitatoria es negativa, por lo tanto, al restar un negativo, lo que tenemos que hacer en nuestra lagrangiana es sumar la energía potencial gravitatoria. Y nos queda la típica energía cinética de masa, velocidad al cuadrado dividido entre 2, y le sumamos la energía potencial gravitatoria, que ya lo sabíamos desde los tiempos de Newton, G, mm dividido
r. En este caso no estamos hablando del cuadrado de la distancia, sino de la propia distancia. Y podemos proponer esta función como una lagrangiana y también nos podemos preguntar si esta lagrangiana cumple todos los requisitos que hemos estado estudiando en este curso sobre lo que constituye una función lagrangiana buena. Y uno de los requisitos más importantes es asegurarnos de que estamos trabajando con cantidades escalares, con números. Y esto ya lo vimos en diferentes lecciones, que la energía cinética, si la expresamos como masa velocidad al cuadrado dividido entre 2, corresponde a un escalar. Ya lo hemos visto en lecciones anteriores. Yo sí que os aconsejo, si habéis visto esta lección por primera vez, os aconsejo fuertemente que visualicéis el resto de lecciones, ya que estas clases no están pensadas para verlas aisladamente. Yo asumo que los que visualicéis estos cursos queréis ir profundizando en estos temas y para ello es importante visualizarlos desde el principio, a no ser que ya tengáis una buena preparación en física. Pero como ya vimos, pues eso, la energía cinética sí lo es, y una manera sencilla de comprobar que la energía cinética es un escalar es que lo podemos reescribir, como ya vimos en lecciones anteriores, esta velocidad al cuadrado o la magnitud del vector velocidad al cuadrado, la magnitud es un número y se puede expresar como la multiplicación del vector velocidad por él mismo. Y como esto es una multiplicación de un vector por otro vector, es una multiplicación escalar y el resultado por lo tanto es un escalar, es v al cuadrado, es un número y por lo tanto la energía cinética sí que cumple el requisito de ser un escalar. ¿Y qué pasa con la energía potencial gravitatoria? Tenemos aquí nuestra expresión lagrangiana. Y claro, aquí tenemos la inversa de una coordenada radial. Es una coordenada radial. Y bueno, podríamos suponer que su valor debería cambiar con los cambios en coordenadas, ¿no? Al ser una coordenada radial, no parece un invariante. Y como ya vimos en la expresión anterior para la energía cinética, aquí no está tan claro que podamos expresar esta distancia radial como el resultado de un producto escalar. Entonces podríamos tener la duda de que esto realmente no correspondería a un escalar, a un número, sino a algo que tiene direccionalidad. O eso es lo que nosotros pensaríamos porque no nos han enseñado bien la fuerza gravitatoria como deberían habernos enseñado. Al menos a mí, en mi caso, no lo hicieron. Vamos a ver por qué. En la escuela no nos contaban realmente la realidad. Nos decían, estos son los objetos, la distancia y la fuerza es gm dividido r al cuadrado. Y nosotros en nuestra mente ya asumíamos que, que la fuerza gravitatoria tenía que ir en esta dirección y en sentido de atracción, ¿vale? Nos imaginábamos directamente que la fuerza gravitatoria es esto, pero esto no es un vector. Esto realmente representa el tamaño del vector fuerza gravitatoria, su magnitud. Esto es un número, representa una magnitud. No tiene dirección ni tiene sentido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto no es el vector de fuerza gravitatoria. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque si queremos trabajar con órbitas y queremos trabajar con movimientos, necesitamos dar a nuestros objetos velocidades y fuerzas con direcciones y sentidos en el espacio. No nos vale con conocer la magnitud del vector fuerza. Tenemos que saber hacia dónde va dirigida esa fuerza, y esto no lo refleja. En 3 dimensiones,
tendríamos que en la fórmula de la fuerza gravitatoria R es realmente un número, es la distancia entre este punto de origen que podemos elegir y nuestro objeto, en este caso la Tierra, ¿de acuerdo? Pero este número que hay aquí también podríamos representarlo como una distancia vectorial que podemos descomponer en tres componentes. Una proyección sobre el eje de las X, otra sobre el eje de las Z y otra sobre el eje de las Y. Y en vez de dar la posición de la Tierra como una posición radial, como una distancia, podemos dar la posición de la Tierra utilizando tres coordenadas. Una coordenada en el eje de las X, de la Y y de la Z que tienen direccionalidad, evidentemente. Y podríamos dibujar un vector fuerza que va de la Tierra al Sol y podríamos darle también direccionalidad. Así que tenemos la fórmula, la clásica que nos enseña con r al cuadrado, y r al cuadrado lo podemos sustituir con las proyecciones x, y y z como x cuadrado, y al cuadrado y z al cuadrado por el teorema de Pitágoras. Y este teorema de Pitágoras, si consideramos el vector, y esta vez ya hablo del vector posición, el vector r con una flecha desde este punto a la Tierra, esta expresión de aquí equivale al producto escalar del vector posición consigo mismo. Si no lo tenéis claro, me lo decís en los comentarios y lo puedo desarrollar en un pequeño vídeo en el caso de que sea necesario, y lo puedo colocar como anexo, pero yo creo que si estáis visualizando este curso ya sabréis que el producto escalar del vector posición consigo mismo es su magnitud al cuadrado, y su magnitud al cuadrado la podemos descomponer como x cuadrado, y al cuadrado y z al cuadrado, descomponiéndolo en sus componentes. Por lo tanto, fijaos, ahora esta fuerza, estos son números, la masa es un número, g es un número, y esto de aquí, que era r al cuadrado, es un producto escalar, lo podemos poner como el producto escalar del vector posición consigo mismo, y por lo tanto es un número. Así que la fuerza representada tal y como nos la han enseñado en la escuela es un escalar, es un número, no tiene ni dirección ni sentido. Es la magnitud del vector fuerza, pero no es el vector fuerza con dirección y sentido. Y la energía potencial pues pasa 3/4 de lo mismo. También es un escalar. Esa energía potencial que hemos puesto en nuestra lagrangiana, por el mismo tipo de razonamiento, es un escalar, porque la distancia que aparece es un número. Y es adecuada para una lagrangiana, como vamos a ver. Esta es la energía potencial gravitatoria, la pongo como phi, Gmm dividido R, aquí si queréis podíais ponerle el signo negativo, ya que es negativa, da igual, no me hace falta, porque lo que me interesa es deciros que esa distancia R se puede colocar como R al cuadrado dividido entre 2, y este R al cuadrado, como hemos visto, lo podemos colocar como el producto escalar del vector posición consigo mismo. Por lo tanto, esto es un número, esto es la raíz cuadrada de un número, esto es un número, y la energía potencial gravitatoria es un escalar que sí podemos incorporar en nuestra función lagrangiana. Y ahora lo prometido, vamos a poner direccionalidad a la fuerza. Tenemos el Sol, la Tierra, la distancia, tenemos aquí a nuestra fuerza, Gmmr al cuadrado, y lo que tenemos que hacer es multiplicar la magnitud del vector fuerza por un vector unitario en la dirección de la distancia radial r, por eso pongo u sub r, es un vector unidad, por eso le pongo una u, de magnitud 1, pero que tiene esta dirección y el sentido negativo de atracción. Y lo que podemos hacer es, si multiplicamos la magnitud de la fuerza por este vector unitario de dirección y sentido, ya estamos proporcionando una expresión de fuerza que tiene direccionalidad.
tiene una dirección en 3 dimensiones, proporcionada por este vector unitario en dirección radial. ¿Y cómo podemos expresar este vector unitario en dirección radial? Pues muy fácil. Podemos aprovechar el propio vector de posición de, por ejemplo, la Tierra, r con la flechita aquí, con sentido negativo, ya que el vector de posición va en este sentido y nuestro vector unitario tiene que ir en sentido opuesto. Por lo tanto, le colocamos un menos aquí, menos r. Pero evidentemente la magnitud del vector de posición r no es 1. Si queremos generar este vector unitario de posición, necesitamos corregir la magnitud del vector de posición dividiéndola entre la propia magnitud del vector posición. Entonces, si os fijáis, en esta operación lo que hacemos es dividir el vector de posición entre su magnitud. Y esto nos va a dar un vector de tamaño 1, porque se está dividiendo por la propia magnitud del vector, nos va a dar un vector unitario de tamaño 1 con la dirección radial, la dirección que une nuestro objeto, el Sol, con la Tierra, y con sentido negativo. Y así ya le hemos colocado la direccionalidad a nuestra fuerza. Pero fijaos qué podemos hacer. Aquí tenemos un r al cuadrado y aquí tenemos otra r, que son lo mismo. ¿Vale? Pues lo que podemos hacer es representar la fuerza como la inversa de la distancia radial al cubo y multiplicado por el vector de posición de la Tierra. Y de esa manera ya damos una expresión completa a la fuerza gravitatoria newtoniana, que ya tiene dirección y sentido. Es la magnitud, en este caso, es entre comillas inversa al cubo de la distancia, pero claro, está multiplicado por el propio vector de posición, que tiene un tamaño que va a anular una de las magnitudes que tenemos en este cubo. Pero si lo queremos representar con direccionalidad y sentido de esta manera, tenemos que dividir la fuerza entre el cubo de la distancia. Y esta es una fórmula muy bonita que seguro que desconocíais, pero que se suele utilizar muchas veces en gravitación y en expansión de potenciales y sobre todo en lo que se llama las aproximaciones post-Minkowski o post-newtonianas para la gravitación. Es una expresión muy interesante. Y una vez que hemos aclarado todos estos temas, ya hemos aclarado que esto es un escalar, y hemos aclarado que esto es otro escalar y que por lo tanto pueden formar parte de una lagrangiana que nos codifica las ecuaciones de Newton, lo que vamos a hacer es ver si esto es cierto. Vamos a aplicar sobre esta lagrangiana la ecuación de Euler-Lagrange o Euler-Lagrange, como queráis llamarlo. Y pues se corresponde, como ya hemos visto en las lecciones anteriores, si no sabéis de lo que estoy hablando, por favor visualizad las lecciones anteriores, que es igual a la derivada parcial de la función con respecto a cada una de las coordenadas, y aquí lo pongo en notación de física postnewtoniana, una coordenada general Q con un subíndice I. Si es igual a 1, estaríamos hablando, por ejemplo, de la coordenada X, si es igual a 2 de la Y, si es igual a 3 de la Z. Y esto es igual a la derivada parcial de la lagrangiana con respecto a las velocidades en cada coordenada. Este puntito aquí arriba, como ya sabéis, es la manera abreviada de indicar la derivación con respecto al tiempo. Entonces esto es la derivada en el tiempo de la coordenada correspondiente. Si es igual a 1, esto sería la derivada en el tiempo de la coordenada X, es decir, la velocidad en la coordenada X. Si es igual a 2, es la velocidad en la coordenada Y, etcétera, etcétera. Y sobre este resultado después lo que tenemos que hacer es diferenciarlo con respecto al tiempo. Y aquí, pues bueno, la situación es mucho más sencilla porque vamos a tener una velocidad y vamos a tener solo una coordenada radial porque en este caso, en esta lagrangiana, no estamos introduciendo esa direccionalidad. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es
poner la coordenada r que tenemos aquí. Esto sería la velocidad en la coordenada r, pero podemos poner aquí con una velocidad, y lo único que tenemos que hacer es aplicar la ecuación, ¿de acuerdo? Derivar esto con respecto a r, derivar esto con respecto a v. Si derivamos esto con respecto a r, es la derivada de esta parte va a ser 0 y la derivada de gmmr va a ser menos, porque esto es r a la menos 1, menos gmm dividido r al cuadrado. Y nos queda menos gmm r al cuadrado, ¿de acuerdo? Ahora lo que tenemos que hacer es derivar esta ecuación lagrangiana con respecto a la velocidad. Aquí la velocidad solo aparece en la energía cinética. Esto nos va a dar 0 en la derivación. Por lo tanto, la derivada de esto, el 2 va a salir abajo, se va a simplificar con este y nos va a dar pues masa por velocidad. A continuación derivamos con respecto al tiempo. La masa es una constante, siempre. Por lo tanto, nos va a quedar la constante y la derivada de la velocidad con el tiempo es la aceleración. Así que masa por aceleración es igual a menos gmm r al cuadrado. Esto es la fuerza. Y al ser la fuerza de Newton ya hemos derivado la fórmula, pero os podéis pensar, por ejemplo, que lo hemos hecho solo para esa dimensión radial y además sin introducir direcciones en el espacio. ¿Y qué sucede en 3 dimensiones si queremos introducir otras dimensiones, otras coordenadas, ángulos, etcétera, etcétera? Y para eso lo mejor es utilizar un ejemplo práctico donde vamos a introducir muchas más coordenadas y donde además quiero demostrar la potencia de la mecánica lagrangiana. Y esa lección ya está disponible en el canal. Antiguamente era un anexo al curso, pero lo que he hecho ha sido deja de ser un anexo al curso y va a ser la lección que sigue a la presente clase que habéis visualizado hoy. Porque aquí ya trabajamos para el cálculo de trayectorias interplanetarias utilizando mecánica lagrangiana y además utilizando varias coordenadas diferentes en las ecuaciones de la gravitación, y creo que es un ejemplo más que excelente. No lo vais a ver en ningún otro sitio. Es muy interesante y os demostrará la aplicación práctica tan importante que tiene la física post-newtoniana y sobre todo la mecánica lagrangiana en resolver problemas de física. Espero que os haya gustado la lección, os invito a suscribiros, os dejo un enlace aquí a la siguiente lección, la de trayectorias interplanetarias, y otro al curso en general. Muchísimas gracias y hasta la siguiente lección.